Bien, entonces estamos en los axiomas de orden y aquí teníamos nuestra primera relación que habíamos denominado de estar entre, y era cuando teníamos un punto considerado entre otros dos, ¿cierto? Entonces el axioma 2.1 nos señalaba que si B está entre el punto A y C, entonces eso sugiere que A, B y C son puntos distintos que están sobre una misma recta, y que de la misma forma como B está entre A y C, significa que B está entre C y A, ¿cierto? Estaba un poco lo mismo el orden de los puntos en este caso. De igual forma, vimos que si dado dos puntos distintos, A y C, entonces existe al menos uno sobre la recta determinada por los puntos A y C, tales que este punto está entre ellos. Ya este punto al cual estamos llamando B en este caso. El axioma 3 tiene que ver con cambiando el orden del sentido, ¿cierto? Esta cosa. Si damos dos puntos A y C, sabemos que existe al menos uno sobre la recta, tales que C, es decir, uno de los primeros puntos, está entre A y D. Con otras palabras, quiere decir que de la misma forma que el anterior, ¿cierto? El axioma 2 nos dice que entre dos puntos siempre encuentro uno entre medio. El axioma 3 nos dice que dado dos puntos siempre voy a encontrar otro que está fuera, ¿cierto? Otro que está fuera, tal que uno de los primeros con este nuevo punto me deja uno de los primeros entre medio, ¿cierto? Así como bien vulgarmente hablando. El cuarto axioma nos decía que dados tres puntos distintos de una recta, solo uno de ellos está entre los otros dos. Algo que parece bastante obvio si uno piensa intuitivamente, sobre todo en un dibujito como los anteriores, pensando en la recta real, ¿cierto? Entonces podemos concluir de este axioma que, por ejemplo, si A está entre B y C, entonces B no puede estar entre A y C tampoco puede estar entre A y B, ¿cierto? Dado que solo uno puede estar entre ellos. También habíamos hecho la definición del segmento. Recordemos que el segmento, entonces, contiene dos puntos, que son los llamados puntos extremos del segmento. En este caso vamos a decir que A y B son los extremos del segmento, y todos los puntos que están entre A y B determinan el segmento AB, que por notación era AB con la rayita arriba, ¿cierto? Recordemos que a diferencia de la recta, que tienen flecha en ambos sentidos, ¿cierto? Recordando ahí que lo que nos quiere decir la recta es que es una extensión infinita de puntos, ¿cierto? Y a las cuales A y B pertenecen. Mientras que en el segmento A y B, esos puntos que determinan el segmento, es decir, A y B, son los puntos finales, ¿cierto? Como el principio y el final del segmento, si uno lo quiere pensar de alguna manera. Entonces, en consecuencia, veíamos que el segmento está definido por los puntos extremos y por todos los puntos que están entre ellos. De la misma manera, nos íbamos a referir como al interior del segmento B, que íbamos a escribir int del segmento B, como todos los puntos que están entre los valores extremos, ¿cierto? Entre los puntos extremos, perdón, A y B. Es decir, que si A y B representan el mismo punto, entonces el segmento AB es un segmento nulo, o un punto, ¿no? El quinto axioma nos relacionaba dos puntos que estaban entre otros dos. Es decir, si consideramos el dibujito aquí abajito, tenemos que X está entre D y C, además tenemos que D está entre A y C, entonces X está entre A y C. Entonces ahí uno puede cambiar, ¿cierto?, las letras de esta cosa y reordenarlo y ver cuáles cumplen. Entonces cada vez que yo tenga dos relaciones de estar entre, podemos unirlas en una relación, considerando los extremos más grandes, ¿cierto? Los que están más afuera de ambas relaciones de estar entre. Entonces, este, por ejemplo, hay uno, generalmente el 5, uno lo que sugiere ahí es cambiarle el orden, ¿cierto? Por ejemplo, si yo, ¿qué pasa si cambio todos los X por los C y los doy, los cambio, ¿cierto? O los permuto, mejor dicho, ¿cierto? ¿Qué pasaría? ¿Cómo quedaría entonces la conclusión? ¿Ya? Eso es recomendable porque a veces en los ejercicios no necesariamente uno los va a colocar de esta forma, ¿cierto? O con esta misma letra. Entonces, a veces hay que ir viendo qué sucede si cambio los casos, o si doy vuelta a esta cosa, ¿cierto? Si doy vuelta a la primera relación y ver si sigue cumpliendo de la misma forma como se define. Entonces vimos que como observación de este axioma 2 y 5,
se sigue directamente con un segmento que tiene infinitos puntos y lo mismo para una recta. Es decir, con el quinto, ¿cierto? Uno lo que está haciendo es extender el sentido de eso. Cada vez puedo tener uno más allá, ¿cierto? Que esté entre, entonces siempre podemos encontrar infinitos puntos, ¿cierto? Vamos a poder encontrar uno más que esté entre ellos o fuera de ellos. La definición 4, decíamos que un conjunto no vacío de puntos lo denominamos una figura. Además decíamos que una figura era convexa si, dado dos puntos cualquiera al interior de la figura, el segmento determinado por estos puntos, es decir, el segmento que une estos puntos, está contenido en la figura. En el caso de que no se cumple esta definición, la figura se dice no convexa. Teníamos los ejemplos donde el círculo es una figura convexa. Claramente si unimos dos puntos cualquiera dentro de ella, el segmento siempre está dentro de la figura o del círculo. Mientras que la figura que tenemos aquí en el lado derecho, si consideramos A y B aquí señalados, el segmento que los une claramente tiene un pedacito, ¿cierto?, que queda fuera de la figura, por lo tanto es no convexa. Probamos que la intersección no vacía de dos conjuntos convexos es convexos. Y ahí había quedado como ejercicio un poco reflexionar acerca de cómo sería el recíproco, ¿cierto?, de este teorema. Decíamos que la intersección no vacía de dos conjuntos convexos también era convexo. Como observación, vimos que la unión de dos conjuntos convexos no necesariamente es un conjunto convexo, y vimos un contraejemplo, ¿cierto?, que era este segmento, en las cuales si consideramos el segmento AB y el segmento CD, la unión de ellos no era convexo. Dado que si consideramos el segmento BC, ¿cierto?, no está contenido en la unión, mientras que B y C como puntos sí están contenidos en la unión. En cambio, el segmento que los une no está contenido en la unión, ¿cierto? Entonces no cumple la definición de ser convexo. Habíamos definido además algo con respecto del orden. Si O está sobre la recta L, A y B son otros dos puntos distintos sobre la misma recta. Si teníamos que O no está entre A y B, entonces A y B están en la misma recta a un mismo lado del punto O, ¿cierto?, que era como el caso 1, o bien el caso 2, si consideramos A y B al revés. Y el tercer caso, diríamos que O está entre A y B. Si O está entre A y B, ¿cierto?, como el dibujo acá, diremos que los puntos A y B están sobre la misma recta L en lados diferentes respecto de O. También algo bastante intuitivo. El axioma 6, axioma de la separación de la recta, nos decía que si consideramos un punto en la recta, un punto O de la recta divide a todos los demás puntos de esta recta, ¿cierto?, en dos conjuntos no vacíos. De modo que dos puntos cualquiera de la recta que pertenecen al mismo conjunto están de un mismo lado de O, mientras que dos puntos distintos, en distintos conjuntos, ¿cierto?, se encuentran en lados diferentes. Entonces, en el fondo tengo una recta, si consideramos O, me divide esta recta en dos conjuntos no vacíos, ¿cierto?, que era la semirecta OD o la semirecta OA, o bien OB, ¿cierto?, o C. En el fondo lo que queremos decir aquí es que este punto, ¿cierto?, me divide en la recta hacia allá y también en la recta hacia allá. Y recordemos que esto es un conjunto de puntos y acá también un conjunto de puntos. Sin embargo, no estamos considerando O en ninguno de esos dos tramos. Entonces, si yo considero un punto acá y acá, como bien dice, están en lados diferentes de O, ¿cierto?, o en el mismo lado de O. También definimos lo que es una semirrecta. Dijimos que la semirrecta OA, que se escribe con una parte de segmento y una parte de recta, son todos los puntos que están entre O y A, además y además son todos los puntos tales que A está entre O y X. Entonces, en el fondo, lo que quería decir que la semirrecta OA contiene todos los puntos que están entre O y A, es decir, contiene todos los puntos que están aquí, contiene además a A, y todos los puntos que, si yo fijo un X por aquí, me va a contener a todos los puntos que están entre O y X, es decir, todos los que están acá. Pero este X, si yo lo corro un poquito más lejos,
también me va a incluir, ¿cierto? Entonces en el fondo me incluye todos los puntos que van hacia allá. Por eso la flechita, ¿cierto? Sin embargo, la consideración aquí es que no incluye el origen de la semirrecta, ¿cierto? O no pertenece a la semirrecta OA. Y eso siempre hay que considerarlo. Y haremos dicha observación en las futuras demostraciones. Además, estos axiomas nos permitían considerar que la recta L, considerando O y A puntos distintos sobre ella, la podíamos particionar en tres conjuntos convexos y disjuntos. Entonces la recta L la podíamos particionar como la unión de un punto O sobre ella, la semirrecta OA, es decir, todo lo que va hacia allá, el punto O además, y todos los puntos X sobre la recta, tales que O está entre A y esos X. Entonces todos los puntos X, tales que O está entre A y X. Entonces, además todos los que están hacia acá. Y nuevamente pensamos que X, si lo corremos, ¿cierto?, hacia allá, también vamos a tener todos los puntos por acá. Entonces podemos particionar una recta, ¿cierto?, en estos tres conjuntos convexos y disjuntos. Como observación, vimos que si consideramos A, O y B puntos distintos sobre una recta, O está entre A y B, diremos que la semirrecta OA y la semirrecta OB son semirrectas opuestas. Y ahí quedó un ejercicio, ¿cierto?, de ver que la unión de estas semirrectas opuestas era no convexo. Y ahí hay que recordar, ¿cierto?, lo mismo del segmento, más o menos para ver cuál era el problema, ¿cierto? Y considerar los casos también, dado que no nos dan el orden, ¿cierto? A, O y B son puntos distintos, sin decirnos que O está entre A y B, por lo tanto uno podía pensar que también ocurría un caso distinto, ¿cierto? Que en el fondo sería como dibujar la recta acá, ahí. Uno quedó muy recta, ¿cierto? Pero en vez de O, uno puede colocar el O acá, ¿cierto? A y B, y ver qué pasa. En este caso, ¿la unión de estas cosas será no convexa todavía? Entonces ahí nos damos cuenta que o A hacia allá o B hacia allá, en este caso las semirrectas coinciden, ¿cierto? Y si las semirrectas coinciden es convexo. Bueno, ahí queda de ejercicio para ustedes, ¿cierto? Oh, ya quedó de ejercicio. También vimos el axioma 7, el axioma de separación del plano, que nos decía que una recta me separa o me divide el plano pi en dos semiplanos, o en dos conjuntos no vacíos. ¿Y qué gracia tenía esta cosa? Que si nosotros considerábamos dos puntos distintos, eh, en diferentes conjuntos, ¿cierto? Es decir, vamos a pensar en A aquí arribita, en A', en el conjunto que fue dividido por L, ¿cierto? Tal es que si unimos estos dos puntos a través de un segmento, dicho segmento intersecta a L, recordando que L fue la que me dividió el plano. Mientras que si consideramos dos puntos a un mismo conjunto o a un mismo lado respecto de L, por ejemplo A y A', dicho segmento que los une no intersecta a L, ¿cierto? Es decir, no tiene ningún punto sobre la recta L. Eso era lo que nos decía el axioma de separación del plano. Esto nos permitía observar que bueno, aquí lo escribíamos, ¿cierto? La notación para los semiplanos, antes de la observación, era que el plano de borde recta que lo divide es recta AB y que contienen a los puntos Q. Pensando en este dibujo, ¿cierto? Tenemos la recta L, o bien la recta determinada por los puntos A y B, un punto Q fuera de ella. Entonces vamos a pensar en el semiplano de borde, el de aquí arribita, ¿cierto? Sería el de la borde de la recta que lo acaba de dividir, que sería la recta AB, tales que contienen a este punto, porque el punto está contenido aquí arriba, ¿cierto? Mientras que el semiplano que quedó debajo de la recta L sería el semiplano de borde, la recta que lo divide, que nuevamente es la misma. Sin embargo, acá no está Q, por lo tanto es el que no contiene una Q, ¿cierto? Que es como un Q negado y que no contiene nada. Entonces esta recta L, o la recta AB, me divide el plano en dos semiplanos, a saber, el de aquí arribita que sí contienen al punto Q y el que no contiene el Q. Ahora, si usted fijó Q aquí abajo, uno lo escribe al revés, ¿cierto? Pero la lógica es siempre la misma.
La segunda observación era que de los anteriores podemos separar el plano en tres conjuntos convexos y disjuntos, de la misma forma que podíamos separar una recta en estos tres conjuntos. Entonces el plano lo podemos dividir en el semiplano, que contienen de borde recta AB, que contienen al punto Q, unión, la recta, que me dividió el plano, la recta AB, unión, el semiplano contrario, ¿cierto? Que es los que no contienen a Q, pensando en el dibujito anterior. O bien con la otra notación, ¿cierto? Como ejercicios podíamos probar que estos semiplanos eran convexos o que la unión de ambos semiplanos era no convexo. También habíamos discutido cómo enfrentar estos ejercicios, ¿cierto?, que podían salir más o menos directos, nuevamente pensando en el axioma de separación del plano. Pero vamos al teorema 5, el cual nos decía que si P es un punto sobre la recta L, Q no está en dicha recta, entonces la semirrecta PQ está contenida en el semiplano de borde L, tales que contienen a Q. Y lo último que vimos fue el axioma de separación del espacio, que de la misma forma como el axioma de separación de la recta y el axioma de separación del plano, nos señala que todo plano divide los demás puntos del espacio en dos conjuntos no vacíos. De tal manera que si consideramos dos puntos cualquiera A y B, de conjuntos distintos, determinan un segmento dentro del cual hay un punto del plano, mientras que dos puntos cualquiera de un mismo conjunto determinan un segmento dentro del cual no hay puntos comunes con el plano. En el fondo lo que quiere decir es que el plano me divide el espacio en dos semiespacios. Y como ya habíamos visto anteriormente, la intersección, ¿cierto?, entre los planos era una recta, ¿cierto? Por lo tanto, ahí cuando consideramos en este caso los segmentos, tenemos puntos comunes en un mismo plano, o no. Es decir, lo mismo que pasó con el axioma de separación del plano, ¿cierto? Pero ahora pensado en el espacio. Entonces, este axioma además nos establece que podemos particionar al espacio en tres conjuntos convexos y disjuntos, que son nuevamente el plano que los divide y ambos semiespacios, ¿cierto? Y habíamos quedado hasta aquí. Ahora vamos a introducir la definición número 8 acerca de el ángulo. Diremos que el conjunto formado por dos semirrectas que tienen el mismo origen, incluyendo el origen, se llama ángulo. Si las dos semirrectas coinciden, entonces el ángulo que determinan se llama nulo. Y si las dos semirrectas son opuestas, el ángulo se llama llano. Ahí tenemos el dibujito, ¿cierto? Como ejercicio, se propone ver que si consideramos el ángulo A o B, que se considera que no es nulo ni llano, la pregunta es si este ángulo es convexo. Vamos a dejarlo ahí marcadito, ¿cierto? Porque este es muy importante para el teorema que viene. Entonces, aprovechando que tenemos una buena asistencia, vamos a saludar a aquellos que han ingresado más tardecito. Buenas tardes a todos. Entonces, se genera la pregunta, chicos, vamos, quiero escucharlos acerca de qué les parece este ejercicio. Consideremos el ángulo AOB que no es nulo ni es llano, es decir, las semirrectas que me definen este ángulo no son, no son la misma, ¿cierto? Ni tampoco son opuestas. La pregunta es si el ángulo es convexo. ¿Constanza? Creo que en este caso no podría ser convexo, porque si uno traza una línea, por ejemplo, entre las dos semirrectas, en algún punto siempre van a chocar. ¿Ya? O sea, yo me imagino como el dibujo anterior, así, como ¿Sí? una vez, Ese es el tipo, dibujo del ángulo. se Ya, va a muy bien. estar más abierta o dependiendo del ángulo, pero al final siempre se van a topar en un punto en común, Ujú, si uno traza una recta entre ambas. ya, entiendo. Su intuición está buena, sin embargo, hay algo que me parece que no estamos entendiendo. A ver, la pregunta es, ahora voy a cambiar un poco la pregunta. ¿Cuál, pensando en este dibujito, cuál es el ángulo? ¿O qué es lo que recibe el nombre de ángulo? Mira, vamos a volver a la definición y quizás me van a poder contestar con mayor claridad.
El ángulo es el conjunto formado por las dos semirrectas que contienen el mismo origen, incluyendo este punto. Y entonces ahora pensando en el dibujito. ¿Qué es lo que corresponde a esta definición? Dice que el ángulo entonces son las dos semirrectas con el origen, con un punto, ¿cierto? Que es el origen de estas dos semirrectas en común. En este caso podemos identificar que O es nuestro origen, ¿cierto? Común de las dos semirrectas. Y tenemos ahí pensando la semirrecta OA y la semirrecta OB. Entonces el conjunto que contiene todos esos puntos es el ángulo. Es decir, es un conjunto de puntos. ¿Y por qué hago esta pregunta? Porque muchas veces el ángulo es lo que está aquí adentro o el ángulo es lo negrito que está aquí afuera. Precisando la pregunta. Si no están seguros, no importa, tomen el riesgo y quiero eso, en el chat. Ya, muy bien, Diego. Piensa que es lo negrito o lo de acá adentro, ¿cierto? ¿Boris? Yo no estoy bien seguro de qué es lo que es, pero si fuese lo negrito, no es convexo. Y si Ujú. fuese el amarillo, sí es convexo. Ya. Bueno, su intuición está bien porque está respondiendo el ejercicio. ¿Ya? Eso es muy bueno. Entonces aquí nuestra duda es qué sucede, cuál es la definición. Entonces volvemos a la definición. Entonces, y la leemos con cautela. Nos dice que es un conjunto formado por dos semirrectas que contienen el mismo origen. Entonces, por ejemplo, supongamos aquí, vamos a decir ese punto de ahí, vamos a llamarlo C. ¿Ese punto está contenido en alguna de las dos semirrectas? No. Por lo tanto, este punto no pertenece al ángulo. Y si no pertenece al ángulo, entonces todo lo que está aquí dentro tampoco, ¿cierto? Entonces podemos clarificar nuestra definición, que es lo negrito, como bien dijo Diego. Entonces, la definición nos dice que es solo el conjunto formado por el origen en común y las dos semirrectas. ¿Ya? Entonces lo que está aquí adentro, vamos a tener que darle otro nombre posteriormente. ¿Ya? Entonces, eso nos permite responder. Bueno, Boris ya nos respondió la pregunta en realidad, ¿cierto? Muy bien, Boris. Entonces no es convexo. Claro, porque de hecho podemos pensar aquí solo en el segmento AB. Si unimos A y B en un segmento, cualquier punto en el interior del segmento no está en el ángulo, ¿cierto? Por lo tanto no es convexo. Ya, muy bien. Como notación, entonces dijimos que si las dos semirrectas, OA y OB, son semirrectas, dos semirrectas, entonces el ángulo que forman se va a denotar por cualquiera de los siguientes símbolos. Tenemos entonces AOB con esa B arriba, o V invertida arriba, así un símbolo de ángulo arriba. Nuevamente, si o bien B o A, ¿cierto? Estos dos ángulos son el mismo ángulo. Es decir, el sentido no nos importa tampoco. Igual como en los segmentos en las rectas. También podemos notar de la misma forma al mismo ángulo con este símbolo, ¿cierto? Ángulo o angle antes, el backside angle para quien escribe por ahí en látex o algo así. A o B o bien B o A. También el ángulo entre las dos semirectas, o A y o B. Lo mismo si cambiamos, ¿cierto?, las dos semirectas. Como ya habíamos acordado siempre, nos gusta escribir poco, escribir y entendernos fácil, entonces naturalmente vamos a ocupar cualquiera de estos dos primeros, ¿cierto? Más que la tercera anotación. Y nuevamente, eso queda a gusto del consumidor, ¿cierto? Porque si yo escribo más con la primera anotación, eso no tiene por qué indicar que ustedes también van a hacer lo mismo. Si les gusta más la segunda porque están acostumbrados, perfecto, se entiende de la misma manera. Entonces, de esta forma, las semirrectas OA y OB
se denominan los lados del ángulo, mientras que O, que era el punto, ¿cierto? El origen de ambas semirectas, se denomina el vértice del ángulo. Entonces las semirectas son los lados y el origen es el vértice de dicho ángulo. Ahora, el siguiente teorema es una consecuencia del teorema 4. Recordemos que el teorema 4 es el que nos decía que la intersección de dos conjuntos convexos es un conjunto convexo. El teorema nos denuncia lo siguiente. Este teorema, como dice, queda de ejercicio, sin embargo vamos a discutirlo, ¿ya? Para que sea sencillo de poder después escribir. Y está muy relacionado con la pregunta anterior. El teorema 6 nos dice lo siguiente. Este es un poco extenso el enunciado, así que vamos a leerlo más de una vez. Un ángulo no nulo y no llano divide el plano en dos regiones de tal manera que una y solo una de ellas es convexa. Agregado a ese enunciado nos dice que la región que posee esta propiedad se llama interior del ángulo. Entonces, lo amarillito que habíamos pintado delante se llama el interior del ángulo. Y la otra región se llama la exterior del ángulo. Entonces, el dibujo acá, ¿cierto? Nos menciona que lo que habíamos pintado nosotros antes de amarillo, ¿cierto? Era esta parte de acá, el interior del ángulo. Bueno, en realidad es todo lo de ahí, ¿cierto? No tenemos un lápiz infinito para seguir pintando, pero sabemos cómo va. Ya, y nuevamente, mencionamos cuando era no nulo y no llano, pensando en que un ángulo que mide 0 grados, ¿cierto? Es como la intuición que uno tiene pensando en grados, ¿cierto? En qué tan abierto está el ángulo. Un ángulo nulo es cuando mide 0 grados. Pero recordemos que nosotros definimos que el ángulo no nulo, o perdón, un ángulo nulo es cuando las rectas, las semirrectas que lo definen coinciden. Es decir, si yo dibujo hacia allá, pensando que esta derechita es mi recta, pienso en el origen ahí, ¿cierto? O, y voy a decir, esa es mi semirecta OA, y la semirecta OB coincide, entonces el punto B está sobre la misma recta. Ahí. Ese ángulo mide 0, ¿cierto? Fome. Ese es el nulo. Y el llano es cuando las dos semirectas son opuestas, entonces estamos sobre la misma recta. Está O acá, A está hacia allá, B está hacia acá, ¿cierto? Ese es el ángulo llano. Que uno entiende también que, o extendido, ¿cierto? Generalmente uno también le llama que mide 180. Pero todavía no estamos con ángulos, ¿cierto? Todavía no estamos pensando en medios de ángulo, estamos adelantando, estamos haciendo trampa, pensando en que, como ya lo entienden, es una manera de poder entender este tipo de conceptos que a veces son más primitivos. Y entonces, vamos a volver al enunciado del teorema sin antes pasar por una observación. La observación es que el interior del ángulo OB lo vamos a denotar por int del ángulo. Entonces, cuando nos referíamos a lo amarillito que está adentro del ángulo, interior del ángulo, lo vamos a escribir de esa forma. Y también podemos notar que el interior de un ángulo, si pensamos que las semirrectas que me definen el ángulo, recordemos que una semirrecta es una partición de una recta, ¿cierto? Es una de las partes de la recta. Entonces, si pienso que esa recta me divide el plano en dos semiplanos, el interior del ángulo es la intersección del semiplano de borde, una de esas semirectas que contienen al punto de la otra semirecta, intersección al revés. Intersección al revés, ¿qué es lo que quiere decir? Vamos a dibujar esta cosa en blanco para que se entienda un poquito mejor. Entonces tenemos O, ahora sí puedo dibujar semirecta. A y B. Si están los puntos al revés en el otro dibujo, no importa. Ya, entonces, pensando en esta semirecta, si consideramos solo la semirecta OA, estamos pensando que esta semirecta está parada sobre una recta, ¿cierto? Que va hacia allá. Y lo mismo con la recta de acá, que va hacia allá. Si pensamos en el axioma de separación del plano, esta recta, OA, me divide todo el plano, ¿cierto? En dos semiplanos, ¿cierto? El de acá arriba y el de acá abajo. El de acá abajo, ¿cierto? Uno le iba a llamar semiplano de borde, la recta que me lo acaba de dividir, en este caso OA, como recta, ¿cierto? No como semirecta. Y que contienen un cierto punto. Como está acá abajo, vamos a pensar que contienen AB, ¿cierto? Porque está aquí abajito. Entonces, el de verde, estamos pensando en todo este semiplano.
Ahora, si pensamos en esta semirecta, OB, voy a ponerla con azul así ya, OB, el semiplano de acá arriba, según el mismo axioma de separación del plano, sería el semiplano de borde recta OB, tales que contienen a un punto que está acá arriba. Entonces vamos a considerar A, que contienen a A. Entonces si nos damos cuenta y volvemos a pintar, el semiplano azul era ese, el semiplano verde era ese, por lo tanto el interior del ángulo es la intersección, ¿cierto? Es la intersección entre los semiplanos que fueron divididos por las semirectas que me definen el ángulo. Entonces cuando pensemos en el interior del ángulo, lo podemos pensar como los semiplanos de esta forma, la intersección entre estos dos semiplanos. Ahora vamos a dejar esa cosa por ahí guardadita y vamos a volver a leer el enunciado y también este enunciado. El enunciado anterior, previo al teorema, nos decía que el teorema 4 era la clave para probar este teorema 6. Y si me olvidé del teorema 4 nuevamente, recordemos que nos decía que la intersección de dos conjuntos convexos es convexo. Ahí tenemos la intersección de dos semiplanos. Los semiplanos sabemos que son convexos. Y ahí está el truco. ¿El truco de qué? Para probar de que el interior del ángulo es convexo. Entonces el teorema nuevamente, ¿qué nos decía? Un ángulo que no es nulo ni tampoco es llano, como el del dibujo, es decir, divide el plano en dos regiones de tal manera que una y solo una de ellas es convexa. Ahora, ¿en cuáles regiones me lo divide? En el interior del ángulo y en el exterior del ángulo, ¿cierto? Que es lo que dice acá abajito. Entonces, ¿cuál es lo que hay que probar en el fondo? Hay que probar que la región que una es convexa, ¿cierto? Y luego que solo una es convexa en realidad. Y entonces, probamos que es convexa, no lo hemos escrito, pero si pensamos nuevamente en el interior del ángulo como la intersección de los semiplanos de bordes de los ángulos que me la dividen, ahí claramente, como es una intersección y los semiplanos son convexos, la intersección de conjuntos convexos convexos, el teorema 4 nos permite demostrar directamente que el interior del ángulo es convexo. Entonces ya tenemos que lo que hay adentro es convexo. ¿Qué es lo que faltaría probar? Que solo una de las regiones es convexa. Y ahí el truco, como siempre, nuestro buen amigo reducción al absurdo, ¿cierto? Uno puede suponer que no. Supongamos que las dos regiones son convexas. Supongamos que el exterior del ángulo es convexo y el dibujo muy sencillo de darse cuenta que no es así, ¿cierto? Basta tomar el punto, supongamos X acá, tomamos Y por acá y tratamos de unir esto con un segmento que pase por el interior del ángulo y no va a ser convexo. Estamos pensando que esta cosa aquí no existe, ¿cierto? Si digo eso. Y ahí podemos notar que el exterior del ángulo no es convexo por ninguna parte. ¿Ya? Entonces ahí uno, pucha, si uno supuso que sí eran convexas las dos regiones, uno está llegando en que entonces no lo es, se contradice y tiene el resultado que uno esperaba. ¿Ya? Entonces ahí solo basta ahora redactar la demostración utilizando lo que acabamos de ver. Entonces, ¿cuál es la clave de la demostración? El teorema 4 y esta observación, ¿cierto? Esta observación es la clave. Dado que podemos expresar la región interior como una intersección de dos semiplanos, y sabemos que los semiplanos son convexos, el teorema 4 nos dice que esta intersección es convexa, por lo tanto ahí uno prueba al tiro que el interior del ángulo es convexo. Y tiene la parte más o menos difícil. Y luego bastaría probar que el exterior del ángulo no es convexo, ¿cierto? Para ver que entonces una única región es convexa, que por intuición en el dibujito nos dice que es el interior, ¿cierto? Ya. Bien. Luego de esto desprendemos un corolario. Recordemos que los corolarios son también proposiciones que se derivan a través de los teoremas. Generalmente los corolarios era lo que decíamos que cuando usted busca estudiar en el libro, usted va a buscar corolario, demostración, y va a decir directo del teorema tanto, y nada más. ¿Cierto? Imagínese la demostración, dice. Pero usa tal teorema, listo.
Entonces, el corolario ya sabemos que va a utilizar el teorema de antes y el 5, si no me equivoco en particular. Entonces leemos el enunciado y este sí vamos a escribirlo. El corolario nos dice que la semirrecta, que tiene su origen en el vértice de un ángulo no nulo y no llano, y además tenemos un punto interior de dicho ángulo, está contenido en el interior del ángulo. Entonces, la semirrecta que tiene su origen en el vértice del ángulo, un punto en el interior de dicho ángulo, está contenida en el interior del ángulo. Entonces, suena un poco raro, vamos a marcar con amarillo cuál es esta semirrecta. Semirrecta que tiene origen en el ángulo, es el origen del ángulo. Un punto al interior del ángulo, vamos a pensar en D. La semirrecta, o D, está contenida en el interior del ángulo. Eso es lo que hay que probar. Y ahí uno debe recordar que O, el origen, no pertenece a la semirrecta, ¿cierto? Por si acaso. Bien. Entonces, vamos a llevarnos el enunciado, vamos a llevarnos el dibujito. Demostración. Ya, entonces, el dibujo, ¿cierto? Nos dice cuáles son los letras que estamos ocupando para las cosas que nos enuncia. Entonces, la semirrecta que tiene origen en el vértice del ángulo. ¿Cuál es el vértice del ángulo? O, ¿cierto? Y se considera un punto que está al interior de este ángulo. Ahora, como no explicita nada, pero sí nos dice mucho el dibujo, vamos a considerar sea el ángulo A o B, ¿cierto? No nulo y no llano. Consideremos un punto en el interior del ángulo. Vamos a llamar D un punto que pertenece al int del ángulo AOB, ¿cierto? Entonces estamos hablando ahora de ese punto. ¿Qué es lo que queremos demostrar? Vamos a escribir con rojo, ¿cierto? Queremos probar que la semirrecta de origen del ángulo, que pasa por este punto que está en el interior del ángulo, semirrecta, que está contenida, recordemos que esto es un conjunto de puntos, entonces es relación de subconjunto. ¿Y dónde tiene que estar? En el interior, ¿cierto? Del ángulo A o B. Eso es lo que queremos ver. Entonces, nuevamente, si estamos trabajando con el interior del ángulo, el secreto va a ser la observación que habíamos marcado. Entonces, por observación 2i, para explicitar cuál es la observación que estamos usando, ¿qué es lo que tenemos? Sabemos que el punto D pertenece acá. Nosotros lo ubicamos ahí. Si el punto pertenece al interior del ángulo, por esta observación, entonces este punto pertenece al semiplano de borde de la recta, en este caso OA, tales que contienen al otro punto, ¿cierto? Que sería B. Y también ocurre que el mismo punto está en el semiplano, ahora de borde recta o B, tales que contienen al otro punto, ¿cierto? Que sería A. Nuevamente estamos pensando ahí en el dibujito de que si aquí está D, significa que D está en esta región y que D también está en la región arriba de la de acá, ¿cierto? Eso es lo que está diciendo simplemente. Y para no confundir por este dibujo tan feo voy a borrarlo. Ya, eso es lo que tenemos. Ahora, uno no se acuerda de nunca de los teoremas, ¿cierto? Entonces, yo les dije al principio que este teorema iba a ser, la clase anterior, cuando le demostramos que iba a ser importante para la siguiente. Y entonces, ¿qué es lo que nos decía? Que si P es un punto sobre la recta, Q que no está sobre la recta, entonces ahora estamos pensando en estos semiplanos, ¿cierto? Porque recordemos que los semiplanos son de borde una recta que contienen un punto que está arriba, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Que la semirrecta con origen en ese punto sobre la recta, en este caso
ese origen, para nosotros el origen del ángulo, y Q, que puede ser A o B, o bien, perdón, D, ¿cierto? Que está en el interior del ángulo, está contenida en el semiplano de borde esa recta y que contienen a Q. Entonces, si pensamos el mismo dibujo, pero para acá, ¿cierto? En el fondo. Bueno, en realidad que esta cosa está al medio del ángulo. Si lo marco así no se nota mucho. Entonces, que esto nos permite decir que no solo el punto D está en el interior del ángulo, ¿cierto? Sino que toda la recta está en el mismo semiplano. Entonces, no solo el punto está en este semiplano, sino que la semirrecta de origen O, dado que O está sobre esta recta, entonces esa semirrecta también está en este semiplano. Entonces aquí, por teorema 5, vamos a ver dos puntitos, y como yo puedo, voy a copiarlo acá arriba y le voy a agregar la semirrecta nomás, ¿cierto? Entonces, OD, ahí, me pasé, así, y lo mismo con OD en este otro semiplano. Ya, hasta ahí, consultas, aclaraciones, si alguien no vio tan claro cómo se aplicó el teorema 5 respecto al anterior, es el momento. Profe, ¿Sí? ese donde dice por teorema 5, ¿cuál se supone? Es que me enredó un poco, no sé cuál teorema estamos haciendo. Ah, ya, estamos probando el 7. No, perdón, el corolario 1. Estamos probando el corolario 1, pero ocupamos el teorema 5, por eso es que volvimos al teorema 5. El teorema 5 fue el último que probamos en la clase del jueves. Entonces, ¿qué es lo que queremos probar ahora? Bueno, lo explicitamos. Queremos probar que la semirrecta, ahí está, queremos probar que esta semirrecta OD está o pertenece a un subconjunto del interior del ángulo OB. Eso es lo que queremos probar. ¿Qué es lo que sabemos? Sabemos que D está en el interior del ángulo. Y por esta observación de acá, sabemos que entonces si D está en el interior del ángulo, D pertenece a esa intersección. Por lo tanto, pertenece a ambos, ¿cierto? Recordemos que la intersección significa que pertenece aquí y a este semiplano de acá también. Y aquí es cuando utilizamos el teorema 5. Porque el teorema 5 justamente nos dice que si consideramos P sobre una recta, Q que no está en la recta, entonces la semirrecta de origen P que pasa por Q está contenida en el semiplano de borde la recta a la cual P pertenece que contiene a Q. Entonces nosotros estamos pensando acá en A o en B, acá en el origen, o esta es nuestra semirrecta, ¿cierto? Y en L, L para nosotros va a ser la que me divide el semiplano. Para nosotros L es AO, perdón, OA o bien OB. Si usted lo considera OA, significa que esta cosa está en el semiplano de arriba. Si usted piensa que es OB, va a estar en el semiplano de abajo. Como están ambos semiplanos a la vez, entonces está en el interior. Entonces tenemos, eso se verificaba solo por la definición. Entonces el teorema nos dice que si hay un punto que está sobre esta recta, entonces esa semirrecta también está en este semiplano. Entonces esta recta de acá abajo es OA, o pertenece a esa recta, por lo tanto esta semirrecta también está en este semiplano. Y aquí ocurre exactamente lo mismo, ¿cierto? Solo que la recta cambió, en vez de ser OA es OB, que contiene A. Nuevamente, como tenemos aquí un conector I, significa que está en ambas a la vez, por lo tanto está en la intersección, ¿cierto? Y si está en la intersección, por definición, significa que estamos hablando del interior del ángulo. Entonces, así, OD está contenida en la intersección de estas dos cositas, o de estos dos semiplanos, perdón.
que contienen a A. Y nuevamente aquí, pensando que por observación 2, ¿cierto? Decíamos que esto era lo mismo que el interior del ángulo, ¿cierto? Por observación se concluye que OD está contenida en el interior del ángulo OB. Lo que nos permite concluir nuestra demostración. Entonces, básicamente, el teorema 5 era la clave y la observación 2. Recordemos nuevamente, el corolario se basa en teoremas, ¿cierto? Y los teoremas generalmente en axiomas. A pesar de que sí puede ocupar un teorema anterior, un teorema sí utiliza un teorema anterior, pero si la base importante de eso no lo es. Bien. Teorema 7. Teorema 7, también respecto de los ángulos, vamos a considerar el ángulo BAC del dibujo, esto para tener siempre nuestra imagen mental, considerando que no sea nulo ni llano, ¿cierto? Porque por efectos prácticos esa cosa se prueba de inmediato si uno lo considerara, o bien no ocurriría el enunciado. Nos dice que si tenemos ese ángulo, los puntos interiores del segmento BC están en el interior de dicho ángulo. Entonces tenemos el ángulo BAC, con origen en A, ¿cierto? Estamos pensando que hacia allá son semirrectas, hacia acá abajo son semirrectas. Si consideramos un punto acá, un punto abajo, uno esto por un segmento, los puntos interiores del segmento están en el interior del ángulo. Recordemos nuevamente que un segmento, en este caso el segmento BC, se definía como los puntos extremos, unión, todos los puntos sobre la recta tales que X está entre B y C, ¿cierto? Entre B y C. Entonces, en el fondo, si este es nuestro, todos los puntos que están ahí, ¿cierto? Todo eso de ahí son los del interior, excepto C y A y B, cuando nos referimos al interior del segmento. Entonces, lo que queremos ver es que todos los puntos que están acá están en el interior del ángulo. Quizás que vamos a pensar en un punto cualquiera, en el interior del ángulo. El dibujo ya nos da un torpedo, ¿cierto? Vamos a pensar, vamos a decir que D es un punto que está en el interior del segmento CB o BC. Y lo que queremos probar entonces es que D está en el interior del ángulo BAC, ¿cierto? Como dijimos, un C arbitrario que estuviese en el interior, basta probar eso. Entonces, para comenzar, entonces, vamos a decir, supongamos D un punto que esté en el interior del segmento BC, ¿cierto? Es decir, D está aquí adentro, que no es B ni es C, básicamente. ¿Qué lo queremos probar? Hacemos así por demostrar. Queremos que D es un punto interior del ángulo, ¿cierto? O que D está en el interior del ángulo BAC. Como D un punto arbitrario que está en el interior, basta probar eso, ¿cierto? Bueno, como habíamos escrito antes, vamos a dejarlo aquí arribita nuevamente como torpedo, ¿ya? Recordemos que entonces el segmento BC estaba definido como los puntos extremos, es decir, B y C como puntos, unión, todos los otros puntos que están sobre la recta, tales que X está
entre B y C, ¿cierto? Ya. Entonces acá estamos pensando que D está en el interior, es decir, D está acá, ¿cierto? En esta parte. Por lo tanto, sabemos ya que D está entre B y C. Y por ahí podemos partir utilizando los axiomas de orden, que eran varios, ¿cierto? Que nos decían que si había un punto entre medio de los otros, no podía dárselas lo contrario, ¿cierto? Había solo uno que está entre los otros. Por lo tanto, bla, bla, ¿no? Y entonces, tenemos que D está entre B y C. B y C, por lo que B y C están al lado distintos, ¿cierto? Respecto al punto D. Recordemos que los primeros axiomas nos decía eso, ¿cierto? En otras palabras, quiere decir que C no está en el segmento BD, ¿cierto? O que C no puede estar entre B y D, porque D ya está entre C y D. Entonces, recordemos que los primeros tres axiomas de orden nos señalaba eso, que si había uno entre medio de los otros dos, no podía darse otra especie de combinaciones. Entonces, eso nos señala que C no puede estar en este segmento BD. Y el dibujo no aclara todo eso. Y entonces esta es una de las partes relevantes así para tener a consideración ahí. A subrayar. Además, como el segmento BD, vamos a mirar el dibujito nuevamente, el segmento BD sí pertenece a la recta, ¿cierto? Incluso al segmento, pero con la recta nos basta. Entonces, este segmento vamos a considerarlo sobre BC. Además, podemos notar que la intersección entre BC y AC es un solo punto, ¿cierto? Que sería el punto C. Y tenemos que la intersección entre estas rectas que determinan estos puntos A, B y C, en ese orden, es solo C. Entonces, nuevamente aquí, si uno lo subraya, ¿cierto? Para que quede más claro, la intersección entre ese y esta es ese punto, ¿cierto? Eso es lo que dijimos recién. Bien. Entonces, la intersección entre esto, porque ojo con esta parte, ¿cierto? BD está contenido en la recta BC. Entonces está aquí. Entonces, ¿qué sucede con la intersección entre BD, perdón, y AC? O sea, nuevamente, si uno con la imaginación se pierde, vamos al dibujito. El dibujito nos dice qué ocurre con BD y qué ocurre con AC. Vacío. Bien, Cristian. Vacío, ¿cierto? No tiene ningún punto en común. La intersección entre ese segmento y el segmento aquí arriba. Es vacío. Entonces, si esta cosa no tiene intersección, recordemos que el axioma de separación del plano nos decía que si consideramos una recta, consideramos dos puntos, tales que el segmento que los une no intersecta esta recta, significa que estos dos puntos pertenecen al mismo semiplano. Y de la misma forma nos decía que si nosotros cogemos dos puntos distintos, en los distintos conjuntos en los cuales me dividió esta recta, y el segmento que lo une
si intersecta a la recta, entonces están en distintos semiplanos. Entonces, esto en el fondo lo que nos quiere decir es que este segmento de aquí abajito pertenece a un mismo semiplano. ¿Cuál semiplano? El de borde recta AC, tales que contienen AD o bien tales que contienen AB, ¿cierto? Porque ya sabemos que estos dos pertenecen al mismo semiplano. Vamos a ocupar B. Entonces, por lo tanto, BD, como segmento, ¿cierto? Que estamos trabajando como segmento BD, pertenece al semiplano de borde, la recta de arribita, que era la AC, tales que contienen a uno de estos dos puntos. Vamos a pensar en B, aunque también para D cumple, ¿cierto? Porque ya sabemos que B y D están en el mismo semiplano. Esto de aquí también va a ser relevante, así que lo vamos a citar. Vamos a poner ecuación 1. Bien, por otro lado, análogamente, pensando en el dibujito nuevamente, vamos a pensar lo mismo, pero con el otro lado de la semirecta. Es decir, ahora vamos a pensar con este segmento. Ay, no marqué. Ahora vamos a pensar con este. Ah, quería cambiar el color. Ahí sí. Ahora vamos a pensar con eso. Entonces podemos darnos cuenta que, por ejemplo, aquí B no pertenece a este segmento de acá, ¿cierto? Entonces, si queremos intersectar CD con AB, nuevamente es vacío, ¿cierto? Se va a cumplir lo mismo que anterior. Si pensamos en CD perteneciente a esta recta, notamos nuevamente que la intersección entre BC y AB es el punto B, porque estamos pensando como rectas o segmentos, ¿cierto? No como semirectas. Es B, pero como B no pertenece acá, nuevamente quiere decir que CD pertenece al semiplano de borde AB, tales que contienen a o bien C o bien D. En el fondo, el semiplano que está arriba, ¿cierto? Eso es lo que estamos afirmando. Y entonces, por otro lado, análogamente, es decir, para no repetir los mismos pasos que dijimos recién, análogamente observamos que B no pertenece a DC, que es lo que dibujamos con verdecito, lo que nos permite afirmar que DC intersección AB como recta era vacío, que DC como segmento estaba contenido en la recta BC, la del dibujito, y que BC recta inter AB recta BC AB. BC AB es un solo punto, que es B, ¿cierto? Pero como B no pertenece a DC, entonces DC está en el semiplano de borde de la recta B, tales que contienen estos dos puntos. Vamos a quedarnos con C. Y esta la vamos a llamar 2. Ahí, era así, sin circulito. Ahí. Ya, entonces, lo de acá arriba nos dice que BD está en este semiplano. 2 nos dice que DC está en este semiplano. Entonces, AB y AC, pensando en el dibujo, AB y AC, ¿cierto? Entonces quiere decir que está acá arriba y en el otro que está aquí abajo. ¿Qué es lo que significa eso? Que si están ambos a la vez es porque está en la intersección. Entonces, nuevamente, tenemos BD y acá tenemos DC como segmentos. Entonces, D1
y de 2. Bueno, primeramente tenemos que, ¿cuál es la intersección entre BD y DC? Pensamos en el dibujo también. Entre BD y CD, la intersección es un único punto, ¿cierto? Entonces aquí entre paréntesis vamos a decir, dado que BC inter DC es un único punto, ¿no? Que C, perdón, DC y el otro era BD, ¿no? Que BD. Entonces el punto en común es D, ¿cierto? No sé. Y ahí sí, paréntesis. Entonces, si este está en este semiplano, el de acá está en el semiplano de la arribita, el único punto que tienen en común están ambos semiplanos a la vez. Y ese único punto en común es D. Entonces D está en el semiplano de borde AB, tales que contienen AC, y vamos a comernos ese paso, ¿cierto? Sabemos que si están ambos semiplanos porque también está la intersección. AC, tales que contienen AB, que en el fondo que sería 1 y 2, ¿cierto? Y nuevamente, por definición, si están en la intersección de los dos semiplanos es porque están en el interior del ángulo AB, O, porque O es el vértice de estas dos semirectas. Esto es, D está en el interior. Back, ya, gracias. La costumbre de que siempre se llama OB. Claro, en realidad no tenía ningún sentido que pusiera OB, pues si no hay siquiera hay O aquí. A ver, véase, tiene toda la razón. Ya, muchas gracias. Bien, entonces este teorema ya las demostraciones empiezan a ponerse un poco más largas, ¿cierto? Y eso es más o menos claro porque si vamos al teorema 7, significa que tenemos 6 teoremas anteriores para poder ocupar. Y un colorario, además. Diego, Que según yo, ahí le falta, bueno, entre comillas, ujú, le falta un poco porque ahí terminó demostrando que D ujú, está en el interior del ángulo. Y lo que pide es que todos los puntos que estén en el segmento estén dentro del interior del ángulo. Entonces, o sea, lo que faltaría escribir sería que, dado que D pertenece al interior del ángulo y D pertenece al interior del segmento, ahí todos los puntos del segmento también están en el interior del ángulo. ya, perfecto. Entonces, probamos que es para solo un punto, ¿cierto? Y tiene toda la razón. De hecho, para concluir, podemos señalar lo que él señala. Y si queremos escribir menos, podemos decir que como D era un punto arbitrario al interior del ángulo, se cumple para todos los puntos, perdón, al interior del segmento, ¿cierto? Entonces podemos decir, y como D es un punto arbitrario al interior del segmento eh, BC, se verifica para cualquiera, ¿cierto? Del mismo. Otra manera de decir lo que dijo Diego. Muy bien, Diego.
porque no le colocamos ninguna condición extra a D, ¿cierto? La única condición era que estaba en el interior del segmento. Y como por definición que esté en el interior del segmento significa que está entre B y C, puede ser cualquiera, ¿cierto? Es decir, puede haber aquí un D', un D''. Por eso en el fondo es que probamos solo para un D que cumplía esta propiedad, pero este D es tan arbitrario que puede estar en cualquiera de estos lugares. Por eso que basta probar solo con un D para que verificara para todos, pero tiene razón. Había que concluirlo. Entonces aquí el cuadrito del final. Acá. Bien. Bien, entonces ahora sabemos que considero un ángulo, un punto, y que esté al interior de un segmento que me une las semirrectas que me definen el ángulo, todos esos puntos están en el interior del ángulo. Bien. Vamos a enunciar un siguiente teorema. Vamos a ver cómo estamos. Ya estamos con el tiempo más o menos listo. Tenemos que dar tiempo para cálculo. Podemos enunciarlo y discutirlo al principio de la siguiente clase si están de acuerdo. ¿Boris? Sí, profe, eh, es que a mí se me había ocurrido hacerlo de otra forma, ¿El anterior? pero sí, pero me sale como muy corto, entonces no sé qué falta, porque Lo escucho, veamos. el colorario 1 nos dice que la semirrecta, ese, ¿cierto? ¿Sí? Ya. Entonces, en el segmento AB, tomo un punto interior, Ujú, el mismo punto D, ujú. y trazo la semirrecta desde el origen de A a D. Y hago lo mismo que hicimos para demostrar el anterior. ¿Está bien o está mal? Está bien. Y De eso lo hecho, puedo hacer. si tienes razón. De hecho, puede ser más corto porque puedes usar colorario 1 para probar inmediatamente que la semirrecta AD está en el interior del ángulo. Y eso lo puedo hacer con cualquier punto que esté en el interior del segmento BC. Exactamente. O sea, ya a mí se me ocurrió así, pero Con el mismo pensé que argumento faltaba. final anterior, ¿cierto? Dado eso, Claro. como D un punto arbitrario en el interior, para cualquier otro punto D', supongamos, que también está entre C y D, va a verificar que la semirrecta está en el interior. Pero ahí uno está probando que la semirrecta es la que está en el interior, ¿cierto? Uno quiere probar que el punto está en el interior. Ahora, claramente, si la Claro, semirrecta está en el interior, significa que todos los puntos que la componen están en el interior. eso se me había ocurrido. O sea, eso se había que poner, Ajá. pero no sé si está bien. Su intuición está correcta. La escritura habría que ver justamente lo que estamos señalando. Lo que añadió Diego, que es relevante, porque para concluir Sí, sí, que sí. ocurre para todos, ¿cierto? Hay que ponerlo. Y que dado que la semirrecta está contenida en el interior del ángulo, significa que todos los puntos que la componen están en el interior, ¿cierto? Y eso permite concluir que todos los puntos en ese segmento, en el interior del segmento, perdón, verifican. Ah, ya, ya. Ah, ya. La voy a escribir entonces. Correcto. Vale. Buen Ya, vale, trabajo, pues. Boris. Diego, Que quería decir que yo pensé lo mismo, ujú, pero igual como que me embolé un poco porque, por ejemplo, si decíamos que la recta, por ejemplo, AD estaba en el interior del ángulo y que obviamente al estar en el interior del ángulo, D también está en el interior del ángulo, pero en algún momento quizás podríamos decir que entre la semirrecta AD, por ejemplo, intersectaba con el segmento que estaba en el interior del ángulo, no, no, en un único punto. no, ya entiendo que hay un problema en realidad en la descripción, Sí, po, en y la ahí, utilización. ahí está asumiendo que ya hay puntos dentro del segmento Sí, que están en el porque interior del tiene toda ángulo. la razón. De hecho, si leemos bien el colorario 1, nos dice que el punto D está en el interior del ángulo. Entonces uno está asumiendo por Sí, po, defecto de que D ya está en el interior del ángulo, por lo tanto aquí no habría que probar nada, eso mismo. porque D ya está, estamos asumiendo que está en el interior del ángulo.
Sí, Entonces, por eso nosotros, mismo. la premisa que nos dan es que D está en el interior del segmento. Sí, po. Si asumimos que D Entonces, está en el interior del ángulo, ya no habría que probar nada, porque eso era lo que queríamos probar, justamente. sí, yo igual iba a decir eso, pero Ah, claro, claro, sí. ahí me embolé y dije, mejor, mejor espero que lo haga. Tiene razón esa observación, Diego. Mira, hasta yo la había pasado por alto. Claro, acá No, si está. por eso yo me daba vuelta, y decía, re sencillo así, ahí estaba, Sí, falta eso, claro, falta pues, eso. uno estaría asumiendo inmediatamente que ocurre de que ya partió con que el punto está en el interior del ángulo. Y en realidad uno lo tiene en el interior del segmento que une las dos semirectas que definen el ángulo. Entonces, la lección aprendida de hoy es que siempre vale leer más de una vez los enunciados. De hecho, lo estamos haciendo, pero continúa pasando. Pero bien, bien chicos. Qué bueno que estén muy despiertos. Y entonces, antes que se nos pase la hora para no llegar todos agotados cálculo, vamos a leer el enunciado y de aquí al miércoles, cuando comencemos, tengamos ideas o intuiciones de cómo ir desarrollándolo. Y si podemos hacer más de una demostración también, maravilloso. El teorema 8 nos dice que si consideramos el ángulo BAC, un ángulo no nulo y no llano, D, un punto al interior de dicho ángulo, F, un punto de tal manera que A está entre F y C, entonces ahí viene lo que tenemos que probar, es que los puntos B y F están en el mismo semiplano de borde recta AD. Entonces el dibujo ya están todos los puntos ubicados, ¿cierto? Uno debería ir dibujando esta cosa a medida que sale la definición, generalmente. Entonces vamos a recrear aquí el dibujito mientras, en algún espacio por aquí arriba. Entonces tenemos el BAC. Tenemos solo el BAC. Vamos a decir A, B para allá, C hacia acá. Y origen vértice A. D, un punto que está en el interior. Vamos a decir, ahí está D. Nos dice que F es un punto tal que A está entre F y C. Es decir, que F tiene que estar en la recta AC, ¿cierto? F tiene que estar a este lado, tal que A esté entre F y C. Recordemos que el axioma nos decía que si había un punto entre otros, se asumía que los tres puntos eran colineales, ¿cierto? Que los tres puntos pertenecen a una misma recta. Ya, entonces ahí tenemos F, tal que está entre F y C. Y ahora lo que hay que probar es que B y F están en el mismo semiplano de recta de la recta AC, AD, perdón. De esa recta. Entonces lo que hay que ver es que ese punto y ese punto están en el mismo semiplano de arriba, ¿cierto? Bueno, el dibujo es siempre obvio. Pero de eso tenemos que apoyarnos. Entonces, ¿cuál va a ser la clave? Es que ya probamos qué pasaba con los segmentos y cosas por el estilo, ¿cierto? Entonces, claro, aquí uno si considera el segmento que une esto, de hecho el torpedo del dibujo acá nos dice que si eso está en el interior o en el o no está en el interior de un ángulo es porque están en el mismo semiplano, ¿no? Considerando el borde, o bien considerando el colorario 1, ¿no? Si consideramos la semirecta AD, pensamos que ya está en el interior también. Bueno, entonces dejamos ahí la reflexión y con ese teorema vamos a continuar o comenzar el día miércoles. Entonces la tarea, más que solo revisar ese teorema, es leer, ¿cierto? Ahí en algún momentito que tengan libre, leerse los axiomas de orden, los teoremas o corolarios que hemos visto, los enunciados, ¿cierto? Leerlos, tratar de entender, ya, esto quiere decir. Porque en el momento que vamos, ¿cómo abordamos el teorema 8? Profe, ya probamos que puede ocurrir tal cosa, ¿cierto? Y eso nos puede ayudar siempre a tener más claro por qué se están utilizando y no volver a mirar cada vez los teoremas atrás para recordar qué era lo que decían. A pesar de que muchas veces vamos a tener que hacerlo. Pero la ventaja, ¿cierto?, es ya estar muy familiarizado con sus enunciados, sobre todo con los axiomas. Eso. Bueno, chicos, entonces nos vemos el miércoles tempranito. Para los de cálculo nos vemos en 15 minutos. Chao, profe. Chao, chicos, que estén muy bien.